Este vídeo está dedicado al análisis de la relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa, poniéndole énfasis en la TED-Student para datos apareados. Comenzamos con un ejemplo. Para proteger contra quemaduras solares a pacientes con hipersensibilidad a la radiación solar, se ensayan dos tipos de protectores, los que vamos a llamar A y B. Con el fin de averiguar cuál de los dos protectores es mejor, se efectúa una experiencia aplicando el protector A en una región cutánea y el B en otra del mismo paciente, exponiéndolos a continuación a la radiación solar durante un tiempo y condiciones determinadas. Posteriormente, se mide la superficie eritematosa en milímetros cuadrados en la parte donde se aplicó el protector A y en la correspondiente del protector B. Los datos aparecen a continuación. Tenemos efectivamente una variable cualitativa, el protector, con dos categorías, A y B, y una cuantitativa, que es la superficie protegida. Aquí están los datos. Hemos recogido información sobre 10 sujetos. Efectivamente, se trata de datos apareados, porque para cada uno de los sujetos tenemos dos medidas. Una que se ha efectuado tras aplicarle el protector A y otra en el mismo sujeto tras aplicarle el protector B. Lo que pretendemos estudiar es si la superficie protegida depende del protector usado. Pero estudiar si la superficie depende del protector usado se puede enfocar de esta otra manera. Si la superficie media protegida fuese la misma, cuando se trata con el protector A y cuando se trata con el protector B, podríamos afirmar que la superficie protegida no depende del protector. Por eso, a pesar de que estamos intentando estudiar la relación entre dos variables, una cualitativa y otra cuantitativa, podemos entender el problema como una forma de contrastar tendencia central. La hipótesis de partida en este caso es que las medias son iguales y sabemos que, dependiendo del tipo de datos, vamos a tener alternativas diferentes en el análisis. Si los datos son normales, aquí hemos representado un Boss plot con la línea que se corresponde con la mediana exactamente a la misma distancia del tercer cuartil que del primero, que indicaría una distribución simétrica, y esta es la típica representación de la curva normal. Hay un valor, el valor medio, que es además el valor mediano y es además el valor modal. Bueno, pues si los datos son normales, además tenemos que fijar la atención en si se trata de datos independientes o datos apareados. Cuando son independientes tenemos dos grupos, pero en cada grupo hay sujetos, hay unidades diferentes. Cuando son apareados, como era nuestro caso, lo que tenemos son dos medidas sobre la misma unidad, sobre el mismo sujeto. En nuestro caso, nuestros datos, hemos dicho que eran datos apareados, luego estábamos en esa rama del árbol. Recordamos de nuevo la hipótesis de partida, y era que la superficie protegida es independiente del tipo de protector. Obsérvese que, aunque pretendíamos ver cuál de los dos protectores era mejor, el supuesto teórico de partida es que la superficie protegida es independiente del tipo de protector. Por tanto, la hipótesis nula, ya habíamos dicho, la escribimos como mu A igual a mu B contra la alternativa de que producen efectos diferentes. Esto es equivalente a calcular o a ver si la media de las diferencias entre los valores obtenidos con B y los valores obtenidos con A se puede suponer nula o no. Esta sería la hipótesis nula y la de abajo sería la hipótesis alternativa. El estadístico de contraste, la fórmula con la que vamos a trabajar, tiene este aspecto. Vamos a ver si la media muestral de las diferencias es 0 o no. Ya sabemos que este valor dependería cambiaría inmediatamente en cuanto cambiase simplemente una observación. Por eso no se trabaja directamente con el valor muestral obtenido en los datos, sino que se relativiza en relación a la variabilidad esperada para este valor que está en el numerador. Así, la fórmula de contraste es esta que tenemos aquí. X barra D partido S sub D, que es la desviación de las diferencias, y partido por la raíz del tamaño muestral. T sub A hemos llamado al valor experimental, al valor que daría para unos datos concretos, y lo hemos llamado sub A porque estamos en datos apareados para recordar este punto.
Este valor experimental que calculemos con nuestros datos lo vamos a comparar con un valor crítico que aparece o se encuentra en el modelo TD-Student y con unos grados de libertad que dependen del tamaño muestral. Si el valor experimental que obtenemos con nuestros datos supera el valor crítico, rechazaremos la hipótesis nula y, por tanto, lo que rechazamos es que la media de las diferencias fuese cero. Y declaramos que la media de las diferencias es distinta de cero. Indirectamente, lo que podemos afirmar en ese caso, o podríamos afirmar en ese caso, es que la superficie protegida depende del tipo de protector. Vamos a ver qué pasa con nuestros datos. Teníamos el protector A, el protector B, teníamos los 10 sujetos sobre los que hemos trabajado y lo que vamos a hacer es ver cuánto vale la media de las diferencias entre los resultados del protector A y el protector B. Bueno, pues ahí tenemos las diferencias, están recuadradas en rojo y a partir de este momento en el estudio se trabaja solo con las diferencias. Tachado, puesto encima algo para que no se visualicen los valores para indicar que a partir de este momento estamos trabajando exclusivamente con las diferencias. Bueno, en una salida de ordenador, si trabajásemos esas diferencias, pues nos sale el valor medio de esas diferencias, que es 0,23, la desviación típica, que es 0,24, y el error estándar o error típico de esa diferencia de medias, que sería en este caso 0,077, etc. Ahí está x barra, aquí está s sub d y aquí está s sub d partido por la raíz de n. Vamos a calcular el valor experimental. No olvidemos cuál era la hipótesis nula y cuál era la hipótesis alternativa. Aquí las tenemos escritas. En un caso tenemos la hipótesis nula, mu sub d es igual a 0, y la hipótesis alternativa, mu sub d distinto de 0. El valor experimental aparece escrito, lo teníamos ya de la transparencia anterior, y simplemente vamos a sustituir los valores que han aportado nuestros datos en esa fórmula. De manera que tendríamos el valor TDA es x barra, que es 0. X barra de las diferencias, que es 0,23, partido por la desviación, que es 0,24 y pico, 0,25, partido por la raíz de n, que era 10, la raíz de 10. Y el valor experimental, lo que ha salido al calcular, es precisamente 2,97. El valor crítico que daría el modelo, asumiendo un nivel de error, un nivel de significación del 5%, con los grados de libertad, en este caso, que ya les he dicho que es un valor que está relacionado con el tamaño muestral, es n-1, pues en este caso son 9, aparece un valor de 1,83. En nuestro caso, el 2,97 es mayor que el 1,83, por tanto, el valor experimental es más grande que el valor crítico. De ahí deducimos que la hipótesis con la que tenemos que quedarnos es con la hipótesis alternativa. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y asumimos que la media de las diferencias es distinta de 0. E indirectamente lo que hacemos es afirmar que la superficie protegida depende del tipo de protector. Vamos a ver la salida completa que proporciona un programa estadístico. Concretamente en este caso está hecho con el SPSS, pero cualquier otro da resultados similares. Efectivamente, aquí como hemos dicho está la media de las diferencias, la desviación típica de las diferencias, el error estándar o error típico de esa media, y aparece ese valor T sub A, está justamente colocado donde dice T, y ese valor es 2,967. Ahí teníamos también los grados de libertad y a su lado aparece la significación, que es lo que este programa escribe como sig, pero es lo que estamos acostumbrados a ver como p-valor. Efectivamente, el p-valor es 0,016 y como ese p-valor es menor de 0,05, que es el que nos hemos puesto como barrera, a partir de la cual íbamos a decir que el error era pequeño y por tanto nos atrevíamos a rechazar la hipótesis nula. Luego, de esas hipótesis que teníamos escritas y que las hemos hecho desaparecer, ¿con cuál nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con la hipótesis alternativa. Luego, nuestra conclusión va a ser que la media de las diferencias es distinta de 0 y por tanto podemos responder a la pregunta de partida: la superficie depende del tipo de protector. Efectivamente, a la vista de los datos que teníamos en el estudio, podemos afirmar con un nivel de error pequeño, menor del 5%, que la superficie protegida depende del tipo de protector.